Bienvenidos, welcome al episodio número 38 de La Voz de la IMEX. Yo soy su host, Josh Madera, y el día de hoy estaremos hablando de la región Cali Baja. Será un episodio multicultural, multiregional. Nos acompaña Kenia Samarripa, quien es Vice President of International and Public Affairs of the San Diego Regional Chambers, quien nos estará hablando de cuáles son las principales prioridades internacionales de la Cámara, temas de legislación importantes para ambas fronteras, al igual que actividades en las que podemos participar y de qué manera podemos beneficiar a nuestras empresas y a nuestras regiones. Así que escuchemos qué es lo que la voz de la IMEX tiene que decir. Arrancamos el episodio número 38, como ya lo mencionamos y como es costumbre, con una gran invitada. Ella es Kenia Samarripa, vicepresidenta de Asuntos Públicos e Internacionales. Kenia, bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Encantada. No, para nosotros es el placer de que nos acompañes el día de hoy. No es todos los días que tenemos una experta en ambos lados de la frontera. ¿Por qué no empezamos por ahí, Kenia? ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre qué es lo que hace alguien con esta responsabilidad que tú tienes como vicepresidenta de Asuntos Públicos e Internacionales? Fíjate que yo lo resumiría en una posición algo similar como un embajador. Yo le digo embajador de la Cali Baja. Okay. Alguien que ve los temas que obviamente hacen que esta región sea el mejor lugar para vivir, pero trabajar también, ¿no? Y estando como una región binacional, eso tiene que ver que tanto San Diego como la gente aquí en Tijuana y en Baja California tenga esas mismas posibilidades, recursos y calidad de vida a la que estamos pues buscando que todos compartamos. ¿Por qué no me platicas un poquito más sobre el San Diego Regional Chamber? ¿Qué es para las personas que tal vez aún no lo conozcan, no lo ubiquen mucho? Sí, la Cámara Regional de Comercio de San Diego acaba de celebrar su aniversario 153. La verdad sí ha estado ahora sí que intrínseco en la historia de la región. Desde el Parque Balboa, el Puente Coronado, CBX y un poquito de todo, así como pequeñas iniciativas tomando en cuenta pues buscar nuevamente que sea el mejor lugar para vivir y para trabajar, y que la mayoría de las empresas en la región también son pymes, ¿no? Por ahí comienzan. Entonces empezar a ayudar a una gran variedad de empresarios y de emprendedores en distintas industrias sin enfocarnos en un solo sector y en ambos lados de la frontera. Ahora, es una cámara que se enfoca un poco más en asuntos, como dice, públicos, o sea, lo que son abogacías, legislaciones, proyectos de infraestructura, iniciativas de ley, propuestas, y que lo ve tanto en Tijuana como en San Diego o el resto de Baja California, y por lo tanto, pues desarrollar esa relación con las administraciones a nivel local, estatal y federal, y luego lo mismo del otro lado, para ver dónde empatamos, dónde empieza y termina la jurisdicción de cada quien, qué recursos tienen, quién tiene la responsabilidad de qué, y además siempre estar como educando a esas nuevas generaciones de administraciones y servidores públicos para no quitar el dedo del renglón en las cosas que a largo plazo benefician a la región. Entonces digo, otros proyectos de largo plazo, como mencionaba ya CBX, está el tema de la garita Otay 2, abordar temas a lo mejor ambientales, seguir atrayendo inversión extranjera y luego retenerla, ver que haya acceso a esa fuerza laboral capacitada, trabajar con nuestras instituciones académicas para que vean esos temas de necesidades emergentes. Entonces, es un poquito de todo, es súper complejo, a veces un poco tangible, pero pues tenemos un equipo de expertos, ¿no? de todas las edades y a través de la región que nos ayudan a ver todos esos temas, trabajando de cerca con los empresarios y líderes comunitarios, quienes son los que nos dan la agenda para trabajar cada año. Kenia, ¿en qué momento la Cámara voltea a ver hacia Tijuana y hacia Baja California y dice, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a trabajar juntos. ¿Y por qué? Yo creo que en algún punto debió haber estado desde que existió Tijuana, ¿no? Alguna historiador por ahí siempre lo he visto en tanto en San Diego como en Tijuana, que se ve que una sin la otra no existe, ¿no? Afortunadamente para nosotros como la Cali Baja, es la única región fronteriza donde las dos ciudades están pegadas a la frontera y además la única donde el lado de Estados Unidos es más grande. Entonces sí existe esa como
codependencia y empezar a ver por la perspectiva binacional. La Cámara tiene mucho tiempo viendo eso de la necesidad de tener pues ese acuerdo de colaboración con Tijuana. Son de hecho ciudades hermanas, cumplieron 30 años de ciudades hermanas el año pasado. Entonces ya existe esa perspectiva. Sin embargo, sí tengo que darle honor a quien honor merece, nuestro jefe, el CEO y presidente Jerry Sanders. Realmente le inyectó un boom a los temas binacionales. Él viene de ser el jefe de la policía de San Diego y además fue alcalde de San Diego por 2 términos consecutivos antes de ser presidente de la Cámara, y desde que estaba como alcalde no ya veía a él llevar a Tijuana como aliado, no como un hermanito, no como un vecino, como un aliado, y pues abogar por temas nuevamente a nivel regional, y se empieza a circular este término de Calibaja. No, eso bueno, San Diego con el condado imperial y aparte el resto de Baja California, como una misma región que de alguna manera comparte algunos inhibidores de inversión, comparte algunos retos y además puede abordar oportunidades en conjunto de manera más fuerte. Y lo vimos justamente con este tema del World Design Capital, ¿no? Que San Diego vendría siendo la primera ciudad en Estados Unidos que llega a esa designación. Tijuana viene siendo la segunda después de Ciudad de México, pero San Diego solo no hubiera podido. Entonces, la razón por la que San Diego se ve en este nombramiento binacional es porque lo hizo de la mano con Tijuana. Qué importante, ¿no? Poder unir fuerzas y lograr este tipo de cosas. Kenia, y actualmente, ¿cuáles son como las principales prioridades que tienen en tema internacional? Sí, algunos ya los mencioné, ¿no? Por ahí, pero desarrollo económico, entonces entender nuevamente que cuando se atrae inversión, existe una derrama orgánica de un lado para otro, ya sea por proveedores, la fuerza laboral y el desarrollo de las cadenas de suministro, ¿no? Del sector industrial. Vemos mucho que, por ejemplo, si en San Diego está el tema de life science, o sea, ciencias de la vida, fármacos, y mucho, como dicen, vamos a traer pochismo un poquito, R&D, y que acá está al lado de la manufactura de los de productos médicos. Entonces, eso le está dando vitalidad al otro lado y de alguna manera los dos han estado creciendo, de manera que posicionan a la región de Cali Baja, vaya como el clúster número 1 en ese tipo de productos, ¿no? Y ver que a la par, ¿no? Cuando estamos apoyando el desarrollo económico en Baja California, por cada 2 empleos que se crean aquí, eso apoya que se cree un empleo en San Diego, y tan conectados estamos, ¿no? Entonces, obviamente, desarrollo económico, eso va ligado a nuestros temas de acuerdos comerciales. Entonces, por ahí 2017-2018, nuestro número 1 era la ratificación del TEMEC. No tanto en Estados Unidos con la administración de Trump, como en México en ese entonces compañía Nieto, que pasara porque tenía que pasar, ¿no? Entendiendo pues que el Telecan tenía bastantes años, mención de fax y otras cosas que no tenían mucho sentido ya en la actualidad, y que ahorita ya nos estamos preparando para la revisión en 2026. Entonces, intercambio comercial, desarrollo económico, temas ambientales como la contaminación del río Tijuana. Creo que esta última ha estado llamando más la atención últimamente en los últimos 6, 7 años, desde que empezaron las lluvias ya cada vez más fuertes y se empiezan a cerrar más seguido las playas en San Diego, y pues eso para nosotros, imagínate, ¿no? Un lugar turístico con la playa cerrada y contaminada, y ver que cuando empezamos a tratar de jalar inversión en el sur del condado de San Diego, los mismos inversionistas, ¿cómo voy a traer a gente a vivir aquí? O sea, es un tema de salud pública, huele mal, no puedo invertir en tal sección, no puedo atraer a mi gente que trabaje expuesta a ese riesgo de salud, ¿no? Y además que también por ahí en la historia del río Tijuana también se está capacitando a los Navy SEALs, está Border Patrol, CBP, entonces también comienza a ser también algo de seguridad nacional, ¿no? Y empieza a ganar más nivel de urgencia. Y afortunadamente en los últimos años pues sí hemos tratado de convenir a los gobiernos a que vean dónde empiezan sus jurisdicciones, cómo pueden trabajar juntos, ya no acusándose, sino a ver, el problema es mutuo, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, asuntos de ambientales, una reforma migratoria que facilite o dé un estándar a la capacidad o a la posibilidad de que un refugiado o un migrante sepa dónde ir, cuál es el proceso, que sea estandarizado, que no cambie a través de las distintas administraciones o los recursos que existan,
y que a Estados Unidos, particularmente a San Diego, que nos dé acceso a una fuerza laboral, ¿no? Y por aquí cabe mencionar que hicimos un estudio hace unos años y casi un tercio de la fuerza laboral del condado de San Diego en sus 18 ciudades, un tercio está conformado de la fuerza laboral por la población migrante. Entonces nosotros necesitamos urgentemente ese acceso. Entonces, las visas de trabajo, las visas de inversionista para San Diego son vitales para seguir creciendo. Y por último, pues en todo esto que mencionaba, y como sabemos que estamos en una ubicación geográfica estratégica con acceso a Estados Unidos, al mercado de México y Latinoamérica, y obviamente a Asia-Pacífico, pues necesitamos esa conectividad muy eficiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestros puertos de entrada, aéreos, marítimos y nuestras estimadas garitas tienen que ser más eficientes y que podamos ver ese intercambio comercial de 60,000 millones de dólares anuales entre Tijuana y San Diego, pues reflejados en una cadena de suministro que permite ese ir y venir. En esta parte que tiene que ver con la infraestructura, Kenia, ¿qué miras que pueda suceder en los próximos, no sé, 2 a 5 años? Sí, bueno, hay algunos puntos que cabe mencionar, toman muchos años. Digo, CBX fue una conversación de 20 años hasta que ya ahorita pues gozamos de esta historia de éxito para la región. Otay 2 ha sido una conversación también de otros 25 años y cada vez que ya vamos a llegar, algo pasa y se vuelve a retrasar. México, la verdad, se puso las pilas, ya debe terminar este año. De hecho, el presidente López Obrador prometió que iba a terminar la parte de México para antes de su sexenio. Estados Unidos es un poco atoradito, por ahí tal vez platicamos de nuestra próxima viaje a Washington, porque es uno de los temas que traemos, porque Estados Unidos está atrás en el cronograma, porque estábamos calendarizados a abrir esta nueva garita para el 2024, ya no pasó. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas con eso. Sin embargo, existen otras oportunidades o alternativas que se están explorando a nivel regional, donde la verdad un aplauso ahí al gobierno de Baja y a los líderes comunitarios de aquí, porque se está explorando, por ejemplo, conectar los puertos marítimos, ¿no? Un ferry binacional que conecte a San Diego con Ensenada. Eso nos va a ayudar muchísimo a desahogar ese flujo de la gente que va directo a Ensenada y descongestionar también nuestras carreteras. Y otros pues proyectos por ahí de piloto que se están explorando, a lo mejor la extensión del trolley de San Diego, a la línea azul que conecta la frontera con Tijuana. Se está viendo un estudio de factibilidad de dónde sería, cómo sería, cuál sería el rol de las aduanas, etcétera, para nuevamente encontrar esas alternativas de cruce, para que entre más alternativas, pues menos congestionado esté. Están por ahí también unas iniciativas a nivel peatonal o de cargo que sea como un arrival, o sea, que lo puedas calendarizar. Voy a cruzar mañana a las 5 de la mañana y soy tal persona, o traigo tal camión con tal cosa, para que se te espere ahí y sea un poco más expedito, probablemente que incurran algún costo, pero todas estas opciones, pues a darle alternativas a la gente, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, TAI 2 va a ser de paga, y eso para la región pues va a ser algo nuevo, pero no es nuevo para la frontera, porque existen otros puentes en otros estados donde ya se paga. Nosotros hemos estado muy afortunadamente cruzando sin tener que pagar nada. Oye, Kenny, me voy a atrever un poquito aquí a aventar un comentario, pero incluso creo que hay algunas personas que en su cruce diario también están acostumbrados a pagar, porque recientemente hubo un incidente por ahí en la parte de la Ready Lane que se estaba pagando para cruzar. O sea, la gente está tan desesperada por cómo pueden llegar a ponerse las filas, que estaban dispuestos a pagar hasta $50, $100 por poder brincarse al frente de la fila, ¿no? Sí, de verdad es una desesperación muy grande que tiene que ver con la calidad de vida de uno. O sea, al año pasado ya se estaba estimando que alguien, o sea, una persona que trabaja y no tiene Sentry, ya está esperando otro como si otro shift. O sea, estás trabajando horario doble porque Sí. te tomó 3-4 horas cruzar hacia el norte y luego Es otras verdad. 2 horas de regreso, y realmente estás trabajando 16 horas diarias porque pues tu traslado, vaya, es como si fuera otro trabajo. Y pues cómo impacta eso, pues qué tan cansado llegaste a tiempo, no llegaste, se te descuenta, tu empleador tuvo que buscar, a lo mejor tuvo que contratar a alguien más o pagarle extra a alguien más para que te cubriera.
En el caso comercial, pues la carga ya no llegó, o sea, a lo mejor te penaliza a tu cliente, o eso incurre en más gastos y más problemas en la logística, se perdió alguna inversión, otros estudios que hay que calculan que por estas 3-4 horas que empieza a pasar uno en peatonal o en cargo, en tu auto de pasajeros y casi el doble a veces para el área comercial, pues eso ya le cuesta a la región San Diego o Baja California unos $2,000 millones al año. Y esto es de antes de la pandemia. Seguramente es más, pero es muchísimo, ¿no? Y eso sigue siendo un inhibidor de inversión, sigue siendo algo que cuando uno busca que crezca la inversión aquí en Tijuana o en San Diego, es como que, pues sí, pero esto. Esa es una de las áreas que va a impactar de gran manera. Una vez que logremos ser más eficientes, va a ayudar en múltiples áreas. Kenia, ¿qué hay de la parte de la legislación cuando se lleva a cabo, pero a veces no se toma en cuenta un lado al otro? Sí. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son algunos de los retos? Muchísimo, la verdad. Yo creo que el ejemplo más claro lo tuvimos precisamente cuando entró la pandemia y desde entonces hemos aprendido lecciones y no aprendido lecciones. Por ejemplo, no como existe la pandemia, se cierra todo lo no esencial. En ningún momento Estados Unidos y México se pone a pensar en la frontera y dice, oye, que pues llegar a un convenio en qué es esencial o qué no es. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí vemos una disrupción entera de las cadenas de suministro que dependen de un lado o del otro, ¿no? A lo mejor aquí una piececita de metal que pues no se ve como que sea esencial, pero resulta ser que era una parte de un respirador que pues claramente era vital durante ese periodo y tenías que abrirlo para que pudiera continuar la producción del otro lado de la frontera. Hubo temas de seguridad nacional, donde obviamente la seguridad nacional de Estados Unidos es esencial para ellos, pero hay empresas que se dedican a eso o que son proveedores aquí en Mexicali o aquí en Tijuana, y entonces al cerrarlas, pues le impacta la seguridad nacional de Estados Unidos. Y así nos pasó mucho. La verdad es que ahí donde las cámaras de comercio y los distintos organismos empresariales nos juntamos de los dos lados a ver, explícame cuál está tu lista de empresas que necesitas abrir de tu lado y cuál es la del otro lado. Y se hizo una lista alrededor de como 80 empresas que dentro de esa primera semana, la verdad, gracias a la relación que teníamos con el gobierno del estado, se pudo pues que se abrieran dentro de esos 5 o 6 días para alivianar el golpe y volver a reactivar un poco la economía en ese entonces, ¿no? Y lo digo como lección aprendida porque eso nos acercó como organismos empresariales y empezó a desarrollar nuevamente esa perspectiva de, híjole, todo lo local, estatal y federal tiene que ver y aparte tenemos que pensar qué está haciendo el otro lado. Pero eso somos nosotros. O sea, obviamente cuando cambian las administraciones, pues las nuevas personas no siempre tienen esa apreciación y tomamos en cuenta que a pesar de que aquí Mexicali está a un ladito y realmente es una llamada, unas 2 horitas de distancia, pues Sacramento está a un vuelo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues recientemente en California se empujó y se pasó una legislación para acelerar la transición a vehículos de 0 emisiones, de hidrógeno o de energías renovables, baterías. ¿Y qué pasa? Pues aquí en la frontera, oye, a ver, espérate. No hay infraestructura de carga en todo el estado que me garantice que de San Diego a Sacramento va a llegar. No te preocupes, lo vamos a invertir. Ok. Pero aparte, o sea, este intercambio comercial que hay entre California y México, que es su top trade partner, o sea, es el número 1, del cual dependen más de 500,000 de empleos en California, de esa relación comercial, el 80% de todo eso que movemos, que son, se me viene el número, pero unos $75,000 millones anuales, lo mueven camiones de origen mexicano. Entonces son empresas en México que ahora van a estar impactadas y tienen que cumplir con regulaciones de California porque sus autos manejan en California. Entonces parece como hasta ahí un poco como, ok, pero ¿qué pasa? Pues ahora tienen que invertir en comprar camiones de 0 emisiones que no existen todavía muchos, o sea, hay poca producción, están carísimos. El tamaño de las baterías y de la tecnología actual hace que tu capacidad de carga sea 1/3 más pequeña, o sea, 1/3 más de vehículos para transportar las mismas cantidades. Y aparte no tienes choferes, ¿no? Entonces todo empieza a salir una bola de nieve de cosas que usualmente a lo mejor no tendríamos en nuestra cabeza
de qué tan conectados están nuestras economías, nuestras empresas, nuestras decisiones, y ver ahorita como región, ahora sí como embajadores Cali Baja y como región binacional, es, bueno, Estado de California, ayúdame a ayudarte. Todos queremos ir hacia allá. O sea, estamos de acuerdo en que es una transición a energías renovables, que es mejor para nuestro medio ambiente, para la comunidad. Pero ahorita no hay suficientes camiones. No has invertido tú como Estado ni como gobierno en que haya infraestructura de carga. O sea, está el camión en las líneas y luego cruza y la batería no alcanza para que dé la vuelta redonda de Los Ángeles y se regrese. Entonces, ¿dónde va a cargar? Y la carga son 2 horas aproximadamente. Entonces, eso va a ser otra línea de espera. Y además, pues ni modo que tengas al camionero, bueno, al chofer, perdón, 2, 3 horas esperando en la línea y luego 2 horas para recargar la batería y luego 2 horas de ida y 2 de regreso. Se te acabó el shift, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que cuando los legisladores no trabajan en conjunto con las cámaras o con el organismo empresarial y no tienen esa perspectiva binacional, pues están disparando en el pie, ¿no? Y entonces es donde entramos nuevamente como cámara y organizamos estos viajes de delegación anuales a las 3 capitales, Sacramento, Washington y Ciudad de México, pues ahora sí que a educarlos un poco en la contribución que tiene un lado de la frontera en el otro en nuestra economía, la frontera como tal en su economía nacional, en la generación de empleos, en la calidad de vida, en el desarrollo de la industria, etcétera, y pues nuevamente elevar la voz como región binacional y sumar a todos estos funcionarios regionales que son nuestros líderes comunitarios y distintos empresarios en que tengan un espacio para comunicar qué les preocupa y qué necesitan para seguir invirtiendo en la región o para no irse. Muy importante. Y si algún empresario de la región estaría interesado en acompañarlos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente registrarse. La verdad es que es un viaje de abogacía regional. Todos son bienvenidos. Nuevamente tenemos regidores, asambleístas, representantes del Congreso, personal del gobierno del estado, de ambos lados de la frontera, pero la mayoría son empresarios. Y pueden ser pymes, o sea que a lo mejor van para sumarse a la voz, pero también porque en este viaje, por ejemplo, vamos a Washington el mes que entra, ya van 130 personas registradas, esperamos que sean unos 150, 160, y ahí van 5 alcaldes de los 18 de San Diego. Entonces, ¿qué tal que yo como pyme me interesa muchísimo a lo mejor expresarle mi proyecto a tal alcalde o a otros empresarios y puedes socializar tus proyectos, obviamente expandir tu red de networking, además de pues, aprender sobre esas legislaciones que van a lo mejor tener algún impacto en tu industria o en tu sector y pues validar tus oportunidades y tus preocupaciones al ver a un grupo tan grande, ¿no? Y no es lo mismo que vaya un empresario pequeño o uno como cámara solo a tocar la puerta a CBP, oye, la garita, o al Departamento de Transporte, oye, también conéctame la garita con la carretera, a que vayamos un grupo tan grande y tan holístico, representativo de la región a decir, necesitas hacer esto. Qué excelente y gran oportunidad, sin duda. Ahora, ¿y qué oportunidades hay para empresarios que estén tal vez de este lado de la frontera, en Tijuana, en Baja California, y que quieran participar más junto con la Cámara? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿De qué forma trabajan? ¿Qué opciones tienen? Sí, bueno, al final de cuentas es una cámara de comercio, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho networking, hay muchas oportunidades de eventos y nuevamente de socializar tus proyectos, tus ideas. Un agregado, vaya, además del networking, es que sí tenemos distintos comités industriales. Hay algunos de sostenibilidad, de transporte, de vivienda, desarrollo, transporte, desarrollo de vivienda, educativo y desarrollo de industria del sector de tecnología. Y los miembros pueden participar en cada uno de esos comités para precisamente forjar nuestra agenda. Ellos son los que deciden cuáles van a ser nuestras prioridades cada año y en cada uno de los viajes de delegación. Y pues empezar a crecer, ¿no? Y a conectar. Hemos tenido casos de hasta de una plática por ahí en un pasillo, ¿no? En uno de los viajes de delegación que terminó formando un sistema de becas para mexicanos en el extranjero con el apoyo del Consulado de México y de MAC, que es uno de nuestros miembros. Entonces empiezan a salir un poco
ideas más creativas y uno está, pues estás en el viaje, estás emocionado, estás conectando, estás viendo que están todos en una misma página y eso facilita el desarrollo de estas ideas o de proyectos y oportunidades a que vayas un día formalmente a sentarte a platicar de algún proyecto, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de involucrarse nuevamente desde el evento de networking hasta los viajes de delegación, hasta las discusiones o comités mensuales donde puedes empezar a conocer y platicar un poco más de qué está pasando, qué deberíamos de empujar o qué deberíamos de tratar de detener, como en algunos casos sucede. Y no importa dónde esté la empresa, ¿no? Entonces somos alrededor o representamos alrededor de 2,200 miembros en distintos sectores, en ambos lados de la frontera, y a su vez eso representa entre 300 a 350,000 empleos. Muy impresionante. Kenia, ¿y cuál ha sido la sinergia que han logrado construir o establecer con Index Zona Costa? Platícanos un poquito más de qué manera están trabajando en conjunto ya específicamente para lo que es la industria manufacturera de la región. Pues tiene que ver un poco con lo que platicamos ahorita, ¿no? A veces uno se entera de algo, alguna cámara, alguno de nosotros, es como, sí, ¿qué está pasando, no? Con esto de los vehículos de cero emisiones. Y ahí fue incluso acá, te estaba platicando que viendo las diferentes personas que han venido, es, híjole, quítenle los datos, Canacar, Israel, ¿no? O sea, ¿cómo va a impactar? ¿Cuáles son los temas? Index, fíjate que, o sea, el 80% de todo lo que mueve la región, y precisamente cuando hablamos de la región y la industria, es el sector de manufactura. Entonces, el 80% de todo lo que están exportando a California, o sea, mueve camiones mexicanos. Tus miembros tienen que saber. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Terminamos haciendo paneles o discusiones, reuniones a lo mejor ya un poco más petit, ¿no? Comité, necesito que me digan la verdad de las cosas, sin importar qué tan drástico sea. En números, a lo mejor no para que expongamos el nombre de la empresa o del empresario, pero sí como cámaras y como Index, puedes llevarte esa información y decir, mis miembros o mis empresas están pensando en esto, están preocupadas por esto otro, quiero elevar sus preocupaciones y hacemos esa mancuerna, ¿no? De que, ok, yo lo veo al lado de Estados Unidos y tú en México, ¿qué puedes ver? O qué puedes ayudarme a socializar, empujar, a mover, qué datos tienes, qué datos tengo yo. Danos a veces así como el banderazo de que, oye, casi está pasando, ¿cómo van a aquel lado? Y eso aplica incluso hasta en temas de OTAI 2, por ejemplo, que mencionábamos, ¿no? México y Estados Unidos están muy programados para el 2024. Y nos pasó con San Isidro. A veces dices, híjole, México se está quedando atrás, ¿no? Y empiezas a mover ahí a nuestros socios y partners mexicanos y de la nada, cuando México se pone las pilas, termina. Entonces nos va a volver a pasar que México se puso las pilas gracias a toda esta también presión y abogacía de los organismos empresariales como Index y otros en Baja y en México y del lado de Estados Unidos, pues no voy a decir desafortunadamente o afortunadamente, pero hay más estudios y permisos que burocráticamente tienes que pasar antes de poder desarrollar algo y es donde estamos atorados un poco. Y pues seguimos haciendo mancuerda en eso. Nuevamente, pues vamos a Washington y, oye, fuimos en octubre a México y genial, nos fue bien con todos estos puntos. Ahora Estados Unidos necesita presión. Entonces, súmense a esta delegación o a esta carta, ¿no? Y ya nada más ya estamos todos sabiendo de que yo sé que si me dicen, fírmame esta carta, es para esto y esto otro. Ok, también aquí va la firma de la Cámara, también la empujamos, también lo vemos, también hablamos al alcalde, también vemos estos temas. Entonces, ha sido un poco hasta como trabajo en equipo de escuela, sabiendo que todos tenemos la misma tarea y que cada quien tiene un rol distinto. Entonces, en lugar de competir, vaya, por las membresías o que quién se lleva el crédito o tal cosa, es un poquito entender, todos queremos lo mismo. Entonces, tú hasta dónde llegas, yo qué hago y a lo mejor mantener esa comunicación constante y abierta en entender que estamos aquí para ayudar, ¿no? Y como aliados iguales. Kenia, vamos a cambiar de tema. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y en México. Pero ahora, tú estando de aquel lado, de esa cercanía, obviamente, en la Cámara en San Diego, ¿cuál es el panorama que ven dentro de estas próximas elecciones y de qué manera creen que podría impactar a la región? Es una pregunta muy grande. Pero de la cual sí tenemos información, porque la verdad es que ya sabemos cómo son los dos de presidentes. Entonces, no nos agarran curva.
ahorita es muy temprano para saber, porque la verdad es que uno es muy controversial y la verdad no sé si va a ser alguna orden judicial que le permita, lo impida o algo. Pero así como están las cosas, por un lado, si gana Trump, como dicen, es más... Ay, hay un refrán que se me está yendo, pero más vale viejo por conocido que malo por conocer, algo así. Entonces ya sabemos más o menos a qué vamos. A fin de cuentas, pues es un empresario, no vamos a decir que es muy bueno porque tiene muchos temas legales y deudas por ahí, pero es un empresario y sabemos que va a empujar, o sea, ya sabemos que va a empujar que se hagan las cosas en Estados Unidos, que los empleos crezcan dentro de Estados Unidos, va a atacar el llamado déficit comercial entre México y Estados Unidos, el cual ya tenemos por acá también, déjame explicarle, como el 40% de todo lo que importamos de México realmente se originó en Estados Unidos porque estamos coproduciendo. Entonces esas cosas que ya más o menos sabemos por dónde atacar y que a fin de cuentas respete la relación, quieras o no, por lo que pueda decir él en los medios. Él terminó ratificando y firmando el TEMEC. Cuando en México, por ejemplo, fue el que se tardó. Entonces, si por ahí no recordamos bien, Peña Nieto firmó el TEMEC en su último día en la oficina porque López Obrador había dicho que no lo iba a firmar, ¿no? Entonces, a pesar de las 1000 trabas que le puedas ver por los dos lados, el hecho es que ambos lados, quien sea que sea presidente, reconocen que son aliados comerciales y que México, de hecho, ya superó a China y ahorita sí continúa siendo, empezó el 2024 todavía como el socio comercial más importante de Estados Unidos. Entonces, independientemente de que estemos en California, Estados Unidos tiene que reconocer eso. Y pues algunos otros puntos a tratar pues podrían ser la reforma migratoria, platicamos de eso, sabemos que va a ser cuesta arriba, independientemente de quién esté, es otro tema que ha estado latente por 30, 40 años, ¿no? Entonces, eso va a dar por dónde. Sabemos que va a ser algo que de ser Trump lo pudiera atacar, como lo hizo en su momento deteniendo visas de trabajo, visas de inversión, visas de estudiantes internacionales, y que afortunadamente en los 3 casos pues pudimos abordarlo cuando sucedió para que no se detuvieran el intercambio comercial ni las relaciones que teníamos a nivel México-Estados Unidos, pero ya hay de dónde. Entonces, así que si tú dijeras, híjole, sería lo peor que nos pasara, pues no, porque ya lo vivimos 4 años. Ya lo vivimos 4 años y aquí estamos. Lo interesante va a ser, pues, quién va a estar del lado de México y cómo eso potencialmente influenciaría o cambiaría la relación bilateral. De alguna manera, pues, encontraron Trump y López Obrador la manera de trabajar. Con Biden y López Obrador ha sido un poco más lento o sin mucho hablar, pero no tantos avances, ¿no? Hasta de algunos temas todavía ahí veremos las controversias que se forjaron, precisamente por lo que comentaba, que López Obrador no firmó el TEMEC. Entonces, hay muchos temas donde México no ha cumplido los acuerdos que tuvieron bajo ese tratado, como el tema de energías renovables, los sindicatos. Y no quiere decir que eso sea solamente entre México y Estados Unidos, ¿no? También Canadá tiene lo suyo y también ha perdido varias controversias, ¿no? Y disputas ya con el TEMEC, ¿no? Tanto con México como con Estados Unidos. Entonces, todo lo que voy es que en estos cambios, ya sea local, federal o estatal, el sector empresarial es el único constante. Y a mí me vas a ver diciendo y repitiendo eso todo el tiempo. Porque somos las cámaras y los líderes empresariales que empezamos a reeducar y volver a empujar. Y a veces sientes que damos 3 pasos y te regresas 1 porque volvió a pasar las elecciones o porque no estamos en el mismo nivel o en la misma página en ciertas prioridades, pero seguimos avanzando. A lo mejor no tan rápido como pudiéramos con las características óptimas que pudiéramos tener en nivel político, pero son ciclos que ya conocemos. Ya sabemos que en años electorales va a ser tema la migración, va a ser tema la frontera, se van a venir atorando algunos proyectos o fondeos, ¿no? Ahorita ya con el tema de la garita y todo esto, a pesar de que es un tema que deberían de entender por el lado económico, pues no podemos evitar que también hablen de la migración irregular, ¿no? Pero lo más que podemos hacer es seguir empujando porque se mantenga la conversación en la migración legal y en la inversión en tecnología y
y en entender que estos temas no están peleados con la seguridad nacional, por ejemplo. No es una frontera eficiente, es una que te garantiza la seguridad nacional y combate el tráfico ilegal de drogas, etcétera, pero que también te facilita el comercio y el viaje regular o legal de pasajeros. Entonces, digo, ya me fui alrededor de todo el mundo para comentarte nada más que todos estos temas son ciclos que vivimos y como en la frontera los entendemos de una manera bien especial porque los vemos de los dos lados, ¿no? Sobre todo cada 12 años como sucede este año donde hay elecciones de los dos lados. Creo que es información que nos viene a ayudar bastante a comprender algunas cosas. Te agradezco mucho por eso, Kenia. Y me gustaría abrir el micrófono para que compartas qué mensaje te gustaría, qué idea te gustaría o qué invitación te gustaría hacerle llegar a la comunidad que sigue y que escucha este podcast de La Voz de la IMEX. Yo creo que la invitación es a como tocar con nuestro sentido de pertenencia. O sea, como tijuanense yo vivo aquí, ¿no? Pero también sé que trabajo en Estados Unidos y tengo la ciudadanía. Mi sentido de pertenencia se extiende más allá de Tijuana y que es la región binacional. Y no lo hago porque la Cámara tiene ese sentido de pertenencia. Pero sí es una invitación a que como miembro de la comunidad, como empresario, como estudiante, sí nos involucremos un poco más en nuestra labor cívica, que es empujar todos estos proyectos, iniciativas, ideas, a lo mejor nuestro propio negocio, que va a empujar el crecimiento de la región y va a hacer de esta región un lugar mejor para nosotros, para vivir aquí. Porque es muy fácil apuntar el dedo y es muy fácil quejarse. Y yo también me quejo. Pero me quejo y estoy haciendo algo, ¿no? Me quejo y estoy en la reunión y estoy levantando la mano y estoy en esos viajes de delegación y lo estuve antes de estar en la Cámara, ¿no? Entonces, en todo eso va más allá de que votes una vez cada 3 o 6 años. Es dónde más puedo aportar para la comunidad. Obviamente que también me beneficia a mí como miembro de la comunidad donde vivo y a mi empresa, pero cómo puedo integrarme y cómo puedo ser parte de... No, aquí venimos a aportar y la invitación es esa, o sea, hagámonos cada uno de nosotros embajadores de esta región y veamos qué podemos hacer para seguir sumando y no solamente gastar aire. Kenia, pues me fascina tanto tu invitación que voy a buscar la forma de participar, de estar ahí. Espero muy pronto andar del lado de San Diego en uno de los eventos y ver de qué manera podemos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de acompañarnos. De verdad que fue de mucho valor. Estoy súper feliz que nos acompañaste. No sé si después sea necesario hacerlo en inglés también para las personas de la Cámara de Comercio, que a lo mejor... Posiblemente. Podría ser una opción. Ya lo vemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Kenia, de nuevo. Y a todos los que nos escucharon y estuvieron con nosotros durante esta entrevista, queremos darles las gracias e invitarlos a que le den ahí a la campanita en YouTube, a que nos sigan. Saben que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Gracias por sus comentarios, por participar y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de La Voz de la IMEX.